Juliana Tofana, la asesina serial que más éxito tuvo, acabando con la vida con más de 600 hombres. Hola, mi nombre es Montserrat Román y gracias por acompañarme en otro episodio de El pedo está raro. Espero les guste este episodio y comencemos. Belladonna Berry Juice era un ingrediente que se utilizaba en la era del Renacimiento, utilizando solamente una gota en los ojos para expander la pupila. Esto, según comentan, les daba como una cara muy iluminada. Era un trend que se tenía en esos tiempos. También en ese entonces se utilizaba el plomo y el arsénico, eran algunos de los ingredientes principales en los cosméticos en polvos que les aclaraba la cara, y pues era muy común este tipo de ingredientes en los cosméticos que se utilizaban. En esta época era cuando era muy común que se casaran por conveniencia. No importaba el estatus social, la familia las casaba con quien ellos decidían, y casi siempre terminaban siendo golpeadas y tratadas muy mal por esta persona con la que les tocaba casarse. Los hombres pues tenían todo el control, a ellos no se les juzgaba por el trato que les daban, era simplemente lo que era normal en ese entonces. Y como les comento, el estatus social no importaba si eras de bajos recursos o si eras de altos recursos, y en este entonces el divorcio no existía aún. También tenían el miedo de procrear, de tener hijos, porque muchas veces sabían que había una posibilidad que no sobrevivirían el parto. Entonces también ese era otro de los miedos que tenían las mujeres al momento de casarse, no solamente que las fueran a maltratar, sino el hecho de tener que tener hijos. Entonces, ya con este miedo que tenían las mujeres en ese entonces, ¿a cuál era la conclusión a la que llegaban la mayoría de ellas? Pues que tenían que deshacerse de su esposo, porque para ellas en ese entonces era mejor visto que se les conociera como viudas, lo cual también pues no les daba un estatus muy bueno, pero pues era mejor a que las vieran que estaban siendo maltratadas, porque de igual manera ninguna persona les ayudaba. Entonces aquí es donde entra la historia de Juliana Tofana o Julia Tofana. Julia se dice que era la hija de Tofania Adam. Tofania falleció, la ejecutaron en julio de 1633 porque se dice que ejecutó a su esposo. A Julia la describían como una mujer muy hermosa que la pasaba la mayor parte de su tiempo en botánicas, aprendiendo a hacer medicinas, porque pues es donde entonces salían los medicamentos. Se aprendía a hacer medicinas, drogas, y se dice que ahí fue donde ella aprendió a hacer su veneno, que más adelante ella le llamaría aqua tofana. Pero otras personas aseguran que su mamá fue la que le pasó la receta familiar, por así decirlo. Cuando Julia crece, ella comienza un negocio de maquillaje, lo cual fue muy exitosa en él, y ahí es donde a ella se le ocurre hacer su pócima de veneno. Según la manera en la que describirían este veneno, era de que de 5 a 6 gotas era suficiente para destruir a un hombre. Y esta pócima o veneno es el que llamó aqua tofana. Aqua tofana lo comenzó a vender primero como un polvito, un polvo que se ponía en la cara, y más adelante comenzó a vender un aceitito en forma de gotas. Este aceitito o polvo lo vendía en forma de cosmético para que nadie sospechara que fuera algo más. Se dice también que más adelante su hija continuó haciendo el mismo veneno.
Primero, Juliana lo vendía, como les comentaba, como un maquillaje que pudieran tener en el tocador las mujeres. Era un polvo que se suponía que pues, era para el rostro. Y después, cuando lo convirtió en aceitito, lo vendía como un remedio que se llamaba Manna de Saint Nicholas de Bari. Lo vendían como un remedio porque realmente sí existía ese frasquito, ese remedio anteriormente. Entonces ella lo diseñó y le puso una etiqueta atrás de ese frasquito, y la etiqueta tenía instrucciones para que supieran las mujeres cómo ponérselas, ¿no? Como era un cosmético, era así como que, ay, ponte de 2 a 3 gotitas y lo reposas y bla, bla. La razón que ella hacía esto, según, era porque ella le tenía mucha empatía a las mujeres, sobre todo a las que eran de recursos bajos, que eran realmente pues las que no tendrían manera de cómo salir de estos matrimonios abusivos. Entonces ella comenzó a hacer este negocio, lo cual era por recomendación. No se lo vendía a cualquier persona. Entonces, entre mujeres comienzan a pasar la voz que esta era una solución a tu problema, que era muy discreto, que no había manera que realmente pues, te fueran a cachar. También se dice que se lo vendía a uno que otro hombre, pero pues para las personas para las que eran dirigidas eran para las mujeres. Aqua Tofana era popular porque era casi imposible de detectar. La manera en la que actuaba era que le pusieran de 2 a 3 gotitas por día. Actuaba como si fuera, por ejemplo, los síntomas que tenían era que de repente tenía un resfriado la persona y, por ejemplo, les daba calentura, les empezaba a doler el estómago, les ocasionaba que se enfermaran del estómago de pues, vómito, diarrea, ese tipo de situación. Y eso les daba suficiente tiempo para que los maridos, los esposos, se arrepintieran de sus pecados, porque en ese entonces se dice que pues eran muy religiosos y esto les daba un sentido de menos culpabilidad a la mujer, porque decían, bueno, pues por lo menos se arrepintió de todo lo que me hizo, lo cual es un poco ridículo, ¿no? Pero bueno. Aqua Tofana era transparente, no tenía sabor y como ya lo vendía en forma de aceitito, era una manera muy fácil en la que se pudiera diluir en las comidas, que la sopa, que por lo regular era lo principal que lo utilizaban, y el vino, porque casi siempre los esposos exigían que querían beber con una copa de vino. Entonces, los síntomas, sobre todo el primer día, ¿no? Porque las indicaciones eran de 2 a 3 gotas. Entonces, los primeros síntomas era, como les comentaba, que el dolor de cabeza, que la calentura, que el resfriado. Y ya conforme iban pasando los días, iban aumentando los síntomas. Otro de los síntomas que también les daba ya conforme iban pasando los días era de que les empezaba a quemar el estómago, y ya para la cuarta dosis pues ya pasaban a mejor vida. Entonces cuando al inicio ellos comenzaban a sentir mal, le hablaban a un doctor y cuando el doctor los revisaba les decía, pues mira, te voy a recetar esto, tómatelo, no te preocupes, vas a estar muy bien y ya me avisas, ¿no? Cualquier cosa. Y aunque la indicación era de poner de 2 a 3 gotas por día para que fuera algo lento pero seguro, sí habían algunas mujeres que agarraban un chorro a la primera y vámonos, ¿no? Entonces inmediatamente pues la persona caía enfermo y pues ya va. A Juliana, las mujeres pues que eran sus clientas, si le llegaban a recomendar a una persona eran muy cuidadosas.
de que fuera como que una amiga, porque ellas sabían perfectamente bien que si en algún momento una persona decía algo, que no solamente iba a caer Juliana, sino que también los ojos iban a estar sobre ellas. Entonces eran muy cuidadosas a las personas que recomendaban, y cuando sí les recomendaban a alguien, Juliana pues sí hacía un proceso de que las investigaba, no era como que fácilmente les vendía por venderles el producto, o sea, sí hacía su trabajo para que pues no la fueran a cachar. Algunas personas sí le compraban cosméticos, pero realmente dicen que los cosméticos que ella vendían eran los mismos de ella, porque pues su fuente principal, pero lo que más vendía era Aquatofana. Era para lo que la mayoría de las mujeres la buscaban, y fue muy exitosa porque se dice que duró vendiendo este producto aproximadamente 50 años, y ya después de un tiempo ella y su hija se fueron a Roma y a Nápoles a vivir y continuaron con el negocio exitosamente. Cuando Juliana les vendía este producto, básicamente lo que ella hacía era de que aparte les daba como un tipo coaching, les decía cómo actuar, les decía qué decir, porque pues obviamente que lo que pues no quería era que los cacharan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellas les decían, mira, cuando el doctor vaya, tú te tienes que ver súper estresada, súper triste, súper deprimida, muy preocupada por tu esposo. Cuando Juliana les vendía este producto, sí les decía a las mujeres cómo debían reaccionar y de actuar, lo que deberían de decir. Entonces les comentaban, cuando el doctor vaya, tú te tienes que ver súper estresada, súper triste, deprimida, muy preocupada por la situación que está pasando tu esposo. Y pues era principalmente pues para que no hubiera sospechas ni caían ojos encima de la esposa. Ya cuando pasaban algunos días y el paciente estaba pues más enfermo, obviamente el doctor sí se sorprendía porque decía, oye, pues era nada más un resfriado, yo te receté esto y cómo es posible que estés peor, ¿qué le diste de comer? ¿Qué es lo que ha tomado? ¿Qué hay diferente, no? Entonces pues ellos veían estresada a la mujer, ansiosa, y pues no había sospecha alguna. Cuando pasaban días y el esposo empeoraba, que volvían a hablarle al doctor y pues fallecía, Juliana les decía, ok, cuando él vaya a fallecer, tú tienes que exigir una autopsia. Esto va a ayudar a absolverte de cualquier culpa, porque pues van a decir, no, pues ella estaba preocupada e incluso exigió ver una autopsia para ver cuál fue el resultado, qué era lo que le había pasado al esposo, y realmente sí les funcionaba, porque después de ahí ya no habían preguntas y los ojos no estaban encima de ellas, porque el doctor determinaba que el esposo había fallecido de un resfriado. Entonces es por eso que los cosméticos que Juliana vendía tenían esta etiqueta con instrucciones, por si alguien se llegaba a topar con este producto, pues donde ella tenían sus cosméticos, ellas simplemente podían reaccionar así de que, ¿de qué hablas? O sea, este es un producto que yo me pongo todos los días, me lo pongo en mi cara, mira, aquí están las instrucciones, y pues no había absolutamente ninguna sospecha que ellas habían utilizado ese producto para ocasionarles algún mal al esposo, y sí le funcionaba bastante bien. Entonces, ¿cómo es que cachan a Juliana? Pues de la manera que más tonta que se puedan imaginar. Fue a causa de una mujer a la que le venden el producto. Ella se estaba preparando para darle de cenar al esposo, siguió las instrucciones. El esposo se dice que exigió una copa de vino
y al momento que les sirve la cena, yo no sé, a lo mejor estaban teniendo un buen día, estaban teniendo una cena tranquilos y le pegó el remordimiento a esta persona. Entonces, cuando el hombre comienza a tomar de su sopa, se dice que es de la segunda cuchara que empieza a comer, la esposa empieza toda histérica a gritarle: hey, no te lo tomes, no te sigas comiendo eso, basta, para, y se pone toda mal. Entonces obviamente el esposo se queda así como que o sea, ¿por qué me estás diciendo que me detenga? ¿Qué está pasando? Entonces ella no dice nada, se queda callada, pero sí hay registros diciendo que esta persona agarra y la golpea muy feo, y lo que termina haciendo es de que la lleva a Roma y la entrega a las autoridades, donde ahí la detienen y se dicen que la torturan hasta que ella pues empieza a hablar y empieza a decir el nombre de Juliana y lo que había sucedido. Cuando sucede esto, hay una persona que va y busca a Juliana y le dice: ¿sabes qué? Hay una persona que confesó, huye, escapa, porque te van a agarrar y pues te van a mandar a la soga. Entonces ella decide irse a un convento y pide refugio. Ahí sí le dan asilo y se dice que las monjas comienzan a distribuir su producto. En eso alguien comienza el rumor que Julia tenía pensado envenenar el suministro de agua en Roma. Entonces esto comienza pues un alboroto con los del pueblo. Ellos comienzan a investigar en dónde se encuentra Julia y cómo hacerle para deshacerse de ella, porque pues ellos tenían el miedo de que los iban a envenenar, o sea, con el agua que ellos tomaban. Entonces lo que hacen es, se dan cuenta que están en esta iglesia, llegan en bola y le empiezan a exigir y a decir al padre: ¿saben qué? Entréganos a Juliana ya, porque si no lo hacen vamos a incendiarles la iglesia. Entonces pues el padre, aunque quería darle asilo, pues dice: no, pues me van a quemar mi iglesia y pues lo siento mucho, y le entregan a las autoridades. Cuando a Julia la agarran, se dicen que la torturan y ella confiesa haber envenenado. Cuando agarran a Julia, se dice que la torturan y que ella confiesa haber envenenado alrededor de 600 personas. Cuando le preguntan los nombres, ella dice que realmente ella no se acuerda de los nombres, pero sí le dio los nombres de algunas personas. Entonces, debido a esto, van y cuestionan a algunas de las mujeres que le compraron el producto, pero realmente no había manera de que ellos pudieran comprobar que ellas utilizaron eso para envenenarlos. Realmente cuando pues van con algunas de estas mujeres, obviamente ellas se hacen así como que: ¿qué? ¿De qué hablas? O sea, yo utilizo esto en mi rutina de maquillaje, o sea, nada que ver. Y como les digo, era muy difícil que les pudieran comprobar, aunque digo, eso es lo que se dice, ¿no? Porque obviamente si casualmente le compraron el veneno y murió el esposo, pues digo, no creo que fuera muy imposible o que fuera mucha casualidad como que casualmente también falleció de esta manera, ¿no? Pero pues eso es lo que se dice en los records de Juliana. Algunas de estas mujeres sí fueron ejecutadas y algunas otras fueron encerradas a Juliana, a su hija y a 3 empleadas fueron ejecutadas en
julio de 1659. Y algunas de las personas que investigaron también las llegaron a ejecutar en la horca, y a otras las enterraron vivas, básicamente en un palacio. Lo que hacían era como que en un cuarto, como en una cárcel, les empezaban a poner ladrillos tras ladrillo, y pues los dejaban atrapados adentro. Algunos pues sí intentaban escapar, pero pues la verdad no, pues era como que muy imposible. Algunas personas dicen que posiblemente Juliana confesó a estos 600 hombres envenenados porque la torturaron hasta que empezó a dar un número, y que más o menos para ese entonces, como para poder mandarla a la horca, pues así como que la torturaron hasta que dijo, ok, maté a 600 hombres, y así como que, ok, ya, pues es un buen número y a ejecutarla. Porque otros creen que Juliana era totalmente inocente y que simplemente era una mujer que le iba muy bien en su negocio de cosméticos, y pues en ese entonces, en la era del Renacimiento, pues no era usual que pues hubiera mujeres exitosas en negocios, porque pues realmente era así como que o eran mantenidas casadas o eran pues prostitutas. Entonces como que se les hacía muy sospechoso una mujer que tuviera su negocio, y pues buscaban a quién culpar de estas muertes que se dieron en este entonces. Y años después de que sucediera esto, a la edad de 35 años, un músico llamado Mozart cayó enfermo y estaba convencido que lo habían envenenado. Y comentan que dijo la siguiente frase: estoy convencido que he sido envenenado. No logro librarme de esta idea de que alguien me dio aqua tofana. Y muchos historiadores dicen que Mozart falleció de una fiebre provocada por sífilis que tuvo. Yo también pienso que es más posible que haya sido por eso. Dicen que fue una fiebre ocasionada por sífilis o por puerco no bien cocido que haya comido. Entonces sí, yo también como que tiene más sentido, pero pues nunca vamos a poder realmente decir si fue envenenado por aqua tofana o fue por algún otro motivo. Y pues bueno, hasta aquí llegó el caso. No sé si ya conocían el caso de esta mujer, Juliana Tofana. ¿Qué es lo que yo pienso? No sé, yo pienso como que sí envenenó a todas estas personas con la idea de que les estaba ayudando. Dicen que todavía existe esa pócima. De hecho, yo me metí no me acuerdo en dónde fue, algo estaba investigando y me salió la botellita. Hay como dos versiones, una la estaban vendiendo en $40 y la otra en 20. No sé si sea más que nada como que la pura botella, pero sí, hay personas ahí que andan vendiendo su réplica. Lo que tenía principalmente esta pócima era belladonna, era arsénico y era lead. Entonces pues sí, y como era muy común pues en los maquillajes, fue que se le ocurrió esta idea a esta mujer, ¿no? Entonces pues no sé, díganme si les gustó, si quieren que hable de algún otro tema, adelante. Y pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y los veo a la próxima. Bye.